el siseante nocturno. Se dirigía a casa después de un duro día de trabajo. Era un viaje largo y aburrido hasta volver al hogar, pero el sueldo hacía que merecieran la pena las horas de coche. El sol ya se había esfumado y las nubes ocultaban la luna y las estrellas. La oscuridad era completa. Por eso iba con las largas puestas. Total, no molestaba a nadie. Conducía despacio. Quería poder reaccionar a tiempo en caso de que un gato o algún otro animal se le cruzara. Hacía rato que había apagado la radio, dado que no conseguía captar una emisora que le gustara. El relajante silencio resultaba un buen acompañante tras una jornada especialmente agotadora. Entonces lo oyó. Sonó parecido a un silbido, pero más bien era un siseo. Era como cuando alguien no sabe silbar y al intentar hacerlo en lugar de ello sesea. Fuera lo que fuese aquel sonido, pensó que se trataba de algo de viento que se había colado por una ventanilla mal cerrada y no le dio más importancia hasta que lo volvió a oír. Sin duda, se había tratado del mismo siseo, con la misma tonalidad. «¿Será que hay algún problema en el motor?», pensó. «O tal vez algo en las ruedas. Es posible que sea la ventanilla otra vez». Sonó el siseo por tercera vez. El conductor encendió la luz del techo y miró el espejo retrovisor para asegurarse de que no tenía nada detrás. Efectivamente, no había ningún polizón a sus espaldas. Apagó la luz, siguió conduciendo, aceleró. Estaba deseando llegar a casa. Se distrajo, pensando en la reunión donde les habían explicado los nuevos protocolos de seguridad. Por suerte y contra toda expectativa, los habían simplificado. En 2 días se realizaría un simulacro para ponerlos a prueba. De nuevo sonó el siseo. Encendió la luz en el interior del coche una vez más. Esta vez giró la cabeza hacia atrás en lugar de limitarse a comprobar el retrovisor. Nada, vacío. Ya no apagó la luz y puso la radio. Cualquier cosa que hiciera ruido le vendría bien para olvidarse del siseo. Estaban hablando de un partido de fútbol. No le gustaba el fútbol, pero le serviría. Se concentró en las palabras de los tertulianos. Comentaban el nuevo peinado de un deportista multimillonario. Se escuchó el siseo. Esta vez se había escuchado más alto y claro, como a un palmo de distancia. La piel se le había erizado. Subió el volumen de la radio. Iba a 130 por la carretera. Quería llegar ya a casa. Al fin parecía que el siseo había cesado. ¿O no? Ahí estaba otra vez. Y se oía más claro todavía. Desquiciado, el conductor, juntando todo su coraje, paró el coche en el arcén y se bajó. Ayudándose de la luz de su móvil, inspeccionó el techo del coche, el maletero, los neumáticos. Todo en orden. Algo más calmado, de nuevo se puso al volante. El siseo ya no se escuchaba, pero su mente no podía dejar de pensar en él. Para asegurarse de que no volvería a oírlo, se puso una emisora de música ininterrumpida que no le gustaba en absoluto, a toda potencia. Al fin llegó a la entrada del aparcamiento subterráneo del edificio donde vivía. Nunca había vuelto tan rápido del trabajo. Aparcó y, no sin nerviosismo, salió del coche y se encaminó a las escaleras. Sonó de nuevo el siseo. Habría jurado que lo habían emitido directamente en el interior de su cabeza, como si hubieran abierto su cerebro y lo hubieran dejado caer ahí dentro, y el eco del impacto contra el fondo de su conciencia lo estaba volviendo loco. Sin embargo, se recompuso. Con sangre fría, el hombre miró hacia su coche desde la base de las escaleras.
Se mantuvo quieto, oteando en aquella dirección, queriendo asegurarse de que no había nada que temer, hasta que los segundos del temporizador de las luces del aparcamiento se agotaron y la luz se terminó. Escuchó de nuevo el siniestro sonido. Apuntó a su coche con la linterna de su móvil y lo vio. De debajo de su vehículo estaba saliendo algo. Había distinguido una mano de dedos largos y finos y, parcialmente, un rostro o una cosa parecida a uno. ¿O había sido su imaginación? El haz de luz del móvil había hecho que tanto la mano como el rostro se retiraran a una velocidad tal que no podía saber si de verdad ahí había algo o era el cansancio que le jugaba malas pasadas. En cualquier caso, el hombre subió las escaleras hacia la superficie como una exhalación y, antes de contar hasta 10, ya estaba en su piso, cerrando la puerta tras de sí con un portazo. En casa le esperaba su pareja, que ya había comenzado a cenar y se sorprendió de que el hombre la hubiera pillado a mitad de la cena en lugar de habiendo acabado ya, lo cual era lo habitual. Durante la cena, el hombre no mencionó nada del siseo. No conseguía dejar de darle vueltas al dichoso sonido cuando lo que quería era olvidarse de él. Se tomó una cerveza, fue al aseo y parecía que ya todo estaba bien. Por fin tranquilo, se acostó. «Mierda», pensó. «Me he dejado el móvil con las alarmas puestas en el aseo y creo que también me he dejado la ventana abierta». Se levantó de la cama, abandonando la compañía de su pareja sin encender las luces para no molestarla y porque por el hueco de la persiana medio subida que estaba en mitad del pasillo entraba luz suficiente de las farolas de la calle como para poder avanzar sin tropezar con nada. Oyó el siseo. Esta vez no estaba en su mente, lo habría jurado. Provenía del salón. Al girar la cabeza para inspeccionar el interior del salón, sus ojos le mostraron un cuerpo delgado y alargado que se mantenía quieto y a 4 patas en mitad de la penumbra. En un instante, aquello avanzó hasta posicionarse cara a cara con el desafortunado conductor. Había enganchado su tejido muscular con sus garras. Tenía un rostro que comenzaba a parecer humano, pero no lo era del todo y de cuya boca escapaba una lengua dentada. La lengua, sin esfuerzo, penetró en el cuello de la víctima y se abrió paso hasta el cerebro, provocando una severa hemorragia que permitió a la criatura llenar el hueco que antes ocupaba la cálida sangre con sus fluidos, los cuales ablandaron los sesos del hombre agonizante para ser succionados sin dificultad por el siseante. El cuerpo sin vida cayó pesadamente al suelo. La mujer, al oír el golpe, preguntó: «Marcos, ¿estás bien?». En respuesta, solamente se oyó un siseo.